En el siglo XX e inicios del siglo XXI, diversos movimientos sociales y culturales han causado transformaciones importantes en las estructuras políticas, económicas y culturales a nivel global. Estos movimientos han surgido como respuesta de formas de opresión, desigualdad y de exclusión. Además, son iniciados por colectivos que buscan cambios significativos, como por ejemplo los derechos civiles, el feminismo, el anticolonialismo, la justicia económica y muchos más. De acuerdo con Mauro Diani, los movimientos sociales se refieren a una red de interacciones entre una variedad de individuos que comparten creencias y objetivos comunes, los cuales pueden ser dirigidos hacia la transformación social o la protección de determinados intereses. Estos se distinguen por su carácter colectivo, es decir, no se trata de personas aisladas, sino grupos que actúan de forma conjunta para lograr sus objetivos. Ellos comparten una identidad que les facilita la coordinación de sus acciones y fortalecer sus demandas hacia las instituciones y al público. Además, los movimientos se ayudan por redes de interacción con instituciones y grupos informales, lo cual les brinda una mayor flexibilidad y alcance. Por otro lado, Perro Ibarra menciona que este término funciona como redes complejas donde los flujos de información y recursos son bastante importantes para la movilización. Dado que aprovechan la interconexión tecnológica para organizarse y transmitir sus ideas, estos movimientos se expanden tanto en espacios públicos como virtuales. También resalta la importancia de las dinámicas de poder de esas redes, en las cuales diferentes actores, ya sean individuos, grupos, organizaciones, emplean diferentes papeles según su influencia y capacidad de movilización. En la década de 1960, los movimientos sociales en Estados Unidos y otros países occidentales se caracterizaron por desafiar el orden establecido, buscando justicia social y libertad personal. De acuerdo con De los Ríos, 1998, la contracultura y las protestas estudiantiles se opusieron a la guerra de Vietnam y al conformismo social, promoviendo un estilo de vida alternativo basado en la libertad sexual, el pacifismo y la crítica a la moralidad tradicional. Los jóvenes, con su espíritu rebelde, redefinieron las nociones de identidad y comunidad. En el ámbito universitario, surgieron grupos que valoraban la democracia participativa y rechazaban jerarquías, impulsando cambios hacia la igualdad e inclusión. Mientras tanto, según 2004, en América Latina, los movimientos sociales de la época lucharon por justicia social y derechos laborales. Estos enfrentaron la exclusión económica y política, exigiendo acceso a tierras y servicios básicos. Por su parte, Rodríguez, Ortega y Jalibi, 2009, señalan que estos grupos promovieron la identidad cultural y derechos humanos, lo cual contribuyó a cambios estructurales y dando origen a nuevos movimientos sociales enfocados en derechos ambientales y humanos. Después de la Primera Guerra Mundial, las municipalidades en Europa enfrentaron demandas de infraestructura y caídas de ingreso, proponiéndose reducir deudas de impuestos de sisa para productos básicos y destinando presupuestos para asistir a los pobres. Esto según De Paz en 2020. A partir de mediados del siglo XX, la universidad se masificó, facilitando el acceso universal mediante la educación secundaria y postsecundaria. El modelo norteamericano, influido por tradiciones alemanas y británicas, promovió valores democráticos y habilidades críticas, pero enfrentó tensiones en su misión e identidad. Desde 1990, según Cordero en 2019, se implementaron reformas universitarias enfocadas en competencias e innovación para responder a las demandas económicas y sociales. La lucha por los derechos civiles de la población afrodescendiente ha sido un proceso clave, tanto en el siglo XX como en el XXI. De acuerdo con Gutiérrez, Regalado y Amador 2021, en Estados Unidos, entre 1933 y 1968, el movimiento de derechos civiles con figuras como Martin Luther King Jr. y organizaciones como el NAACP logró importantes avances, como el fin de la segregación racial y la aprobación de leyes fundamentales, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Además, en el siglo XXI, países como Argentina avanzaron en la visibilización y reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes, promoviendo políticas inclusivas y culturales impulsadas por la Conferencia de Durban en 2001. Esto según Becerra y Bufa 2014. Finalmente, en América Latina, la lucha sigue enfocada en combatir la discriminación estructural a través de marcos internacionales que fomentan la igualdad y los derechos humanos, como lo establece la Declaración de Durban, y las políticas de acción afirmativa, como lo señala Bello y Paxao, 2008.
En los movimientos sociales del siglo XX e inicio del siglo XXI, los líderes y actores colectivos han jugado un papel crucial en la dirección y organización de las luchas por el cambio. Según Hans-Peter Christie, 1995, los movimientos sociales en Europa Occidental se caracterizan por una estructura descentralizada, en la que los líderes actúan como coordinadores que canalizan las demandas en actores colectivos, como sindicatos, ONGs o incluso grupos comunitarios. Estos movimientos tienden a priorizar la cooperación y la acción colectiva sobre el liderazgo individual, promoviendo una participación horizontal. Sin embargo, en algunos movimientos, como las revoluciones de colores descritas por Rodríguez en 2011, los líderes han sido esenciales para articular estrategias de resistencia y movilizar a grandes sectores de la población. En estos casos, los líderes no solo inspiran, sino que también dirigen tácticamente, combinando así el apoyo a actores colectivos con el uso de medios de comunicación y redes sociales, para así amplificar un poco el impacto del movimiento. Así, la relación entre liderazgo y actores colectivos ha sido clave para la dinámica y éxito de los movimientos sociales contemporáneos. Para concluir, los movimientos sociales y culturales del siglo XX y XXI han sido fundamentales en la lucha por derechos y justicia social, respondiendo a crisis políticas, sociales y económicas. Estos movimientos, tanto antiguos como recientes, buscan transformar o proteger ciertos valores, adaptándose a las circunstancias de cada época. En las décadas pasadas, los derechos civiles, el feminismo y la redistribución económica fueron temas claves, mientras que hoy en día los movimientos luchan contra las políticas neoliberales y el avance de la extrema derecha, reflejando una continuidad en las demandas de igualdad y justicia en contextos más polarizados. La situación actual de la extrema derecha en Europa presenta paralelismos con el auge del fascismo de Mussolini y otros movimientos de extrema derecha en el periodo entre guerras. Durante este periodo, el descontento social agravado por la crisis económica de 1929 fue capitalizado por líderes autoritarios como Mussolini, quien prometió restaurar el orden y la grandeza nacional. Esta narrativa atrajo una población empobrecida y frustrada que veía en el fascismo la salida ante la inestabilidad y las amenazas externas impulsadas por la supresión de movimientos sociales y la concentralización del poder. En la actualidad, el crecimiento de la extrema derecha en países como Francia, Alemania e Italia sigue una lógica similar. La noticia menciona cómo el avance del neoliberalismo y la represión de movimientos populares han dejado a sectores vulnerables en una situación crítica, especialmente en áreas rurales. Este contexto ha permitido que partidos de extrema derecha ganen terreno con promesas de seguridad y estabilidad frente a problemas sociales y económicos. Al igual que la era de Mussolini, se aprovecha el temor y el malestar popular, redirigiéndolos hacia la xenofobia y la restricción de derechos, especialmente para inmigrantes. Así, aunque en contextos históricos distintos, el avance de la extrema derecha en ambos momentos refleja una reacción ante crisis estructurales y el vacío de propuestas inclusivas que aborden las causas profundas del descontento. En ambos casos, el uso de discursos nacionalistas y el control sobre movimientos sociales han sido estrategias para consolidar el poder, manteniendo la atención en amenazas externas e internas que justifican políticas represivas.